Buenas tardes. Damos comienzo al encuentro entre Iñaki Gabilondo y Victoria Camps, titulado Ética para tiempos de transición e incertidumbre, que en términos generales versará sobre ética pública, filosofía política y bioética. Este diálogo está integrado en el ciclo 4 conversaciones de futuro, una de las actividades centrales de la programación del centenario César Manrique 100 años de vida, que la Fundación César Manrique celebrará hasta el próximo 24 de abril de 2020. Iñaki Gabilondo, con su instinto periodístico y su palabra libre, conduce en la FCM a lo largo del año 4 diálogos con personas influyentes a nivel global, que están diseñando el mundo del futuro desde sus laboratorios y despachos y nos ayudarán a comprender lo que sucede en nuestro acelerado presente y lo que sucederá en el futuro. El politólogo Sami Nair fue el primer interlocutor de estos encuentros inaugurados por el ministro de Cultura. Le siguió en julio una segunda conversación con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científico-Técnica, Pedro Miguel Echenique. Victoria Camps es catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro permanente del Consejo de Estado. Ha sido senadora y consejera del Consejo Audiovisual de Cataluña. En la actualidad es miembro del Comité de Bioética de España, de la Fundación Víctor Grifols y Lucas y miembro del Consejo de Redacción de las revistas Isegoría, promovida por el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Letra Internacional. Ha escrito diversos libros, entre los que destacan Virtudes Públicas, Paradojas del Individualismo, El siglo de las mujeres, La voluntad de vivir, Creer en la educación y El declive de la ciudadanía. En 2008 le fue concedido el 22º Premio Internacional Menéndez Pelayo por su magisterio filosófico y la influencia moral de su pensamiento, tanto en España como en América, según destacó el jurado. Y en 2012, su libro El gobierno de las emociones consiguió el Premio Nacional de Ensayo. Iñaki Gabilondo, con una experiencia de más de 40 años en el sector audiovisual, es una reconocida referencia del periodismo de nuestro país, particularmente desde que creó y dirigió durante 20 años el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. En 1981 abandonó la SER y pasó a Radio Televisión Española como director de los servicios informativos de Televisión Española. En esa etapa vivió el intento de golpe de Estado 23F, una situación excepcional de la que se derivó su debut como presentador del telediario de noche. En la actualidad, además de colaborar todas las mañanas con su comentario en el programa Hoy por Hoy, desarrolla su videoblog La firma de Iñaki Gabilondo para El País y la cadena SER. Ha sido reconocido con los premios más importantes de periodismo: Ortega y Gasset, Cerecedo, Asociación de la Prensa, Medalla Gandhi de la UNESCO, Miguel Delibes y 7 premios Ondas, entre otros. Es doctor honoris causa por las universidades de Valencia, Lleida, Burgos, Rey Juan Carlos I de Madrid e Internacional Menéndez Pelayo. La Fundación César Manrique agradece la colaboración de Iñaki Gabilondo y Victoria Camps, así como la presencia de todos ustedes. Tiene la palabra Iñaki Gabilondo. Buenas tardes. Bueno, agradezco una vez más a la Fundación la oportunidad que me da de A, venir a Lanzarote, B, aprender de gente tan extraordinariamente inteligente como la que está participando en estos encuentros. Con Sami Nair vimos el paisaje político presente y los caminos a los que ahora está dirigiéndose, un horizonte bastante, en fin, oscuro, lleno de bastantes nubarrones. Con Pedro Miguel Echenique conocimos el movimiento efervescente tremendo que está produciendo el mundo de la ciencia en este cambio que todos percibimos, una sociedad que ya no es, otra que todavía no es y que, sin embargo, ambas todavía existen en un choque que convierte este tiempo en un tiempo terremoto, un tiempo que nos tiene a todos descolocados. Por eso hablamos de un tiempo de estupor. Por eso nos parecía muy importante que pudiéramos hoy tener la oportunidad de escuchar a Victoria Camps. Supongo que ustedes ya saben de ella, pero solamente con el pequeño repaso de su vida que nos ha sido hecho ahora, podrán ustedes imaginar la anchura temática
que es posible abarcar con Victoria. Con Victoria Camps hubiéramos podido, por supuesto, en fin, aprender muchas cosas relacionadas con el mundo de las mujeres, el siglo de las mujeres, sobre la duda, sobre el laicismo y la religión, sobre la felicidad, sobre el bienestar, sobre las emociones. Hay un gran número de temas, pero la organización quiso que se planteara el asunto de la ética, asunto en el cual ella ha investigado mucho y es una verdadera autoridad, porque creo que vivimos un momento en el cual todo parece en este momento estar reclamando una mirada ética. Yo no sé si también se lo parece a Victoria. Victoria, como ha dedicado mucho tiempo a esto, a lo mejor le parece que es habitual, pero no lo es, o al menos a mí me da la impresión. De pronto, todo el mundo habla de la necesidad de revisar los parámetros éticos de todo, de instituciones, lo público, lo privado, los medios de comunicación, los partidos. ¿Lo percibe Victoria? Sí. Bueno, primero, buenas tardes y muchísimas gracias a la Fundación. Yo también es un placer estar aquí en tan buena compañía con Iñaki Gabilondo y ser una de las participantes en estas charlas de personas, las que me han precedido, muy ilustres. Vamos a ver, yo he vivido lo que he vivido. Quiero decir que yo no sé si siempre, en todos los tiempos, la ética ha tenido ese reclamo que hoy parece tener. Lo cierto es que es a los mismos filósofos nos ha sorprendido la necesidad que parece que siente la sociedad de hablar de ética, de decir, bueno, la ética que dice, dónde está la ética, qué nos está pasando. Yo con respecto, y esta pregunta me la he hecho bastantes veces, pensando en España, lo primero que se me ocurre a mí, la primera respuesta que se me ocurre es que España pasó, con la transición política, pasó de un Estado confesional nacional católico a un Estado laico. Ese cambio se notó, primero de todo, esa laicidad en el mundo de la educación. Y en el mundo de la educación fue donde empezaron los educadores, los profesores, los maestros, los primeros legisladores a preguntarse quién se tiene que hacer cargo ahora de la ética en la educación. Porque durante el franquismo la ética, que no se llamaba ética, se llamaba moral, estaba colonizada por la religión católica. Y la religión ya marcaba las reglas. Católica, ¿no? Claro. Y era la educación, que era una educación católica, se hacía cargo de la educación moral, que era una moral católica. Entonces, a partir de aquí se empezó a hablar pues, de la alternativa religión-ética, que es una alternativa, de eso podemos hablar si queréis más adelante, pero fue una equivocación plantearlo de esta forma. La religión no es obligatoria, tiene que ser una opción y, por lo tanto, los que no reciben esa educación en moral católica necesitan otra educación moral a la que llamamos ética, ¿no? Se empezó a hablar de educación en valores. Creo que es importante señalar ese cambio también de concepto, dejar de hablar de moral para hablar de ética. En principio, ética y moral significan lo mismo. Ética viene del griego y moral viene del latín. Hacen referencia a la manera de ser, a las costumbres por las que se organiza una determinada sociedad. ¿Por qué empezamos a hablar de ética? Yo creo que como rechazo a una moral adjetivada, ¿no? A una moral que tenía una confesionalidad, una doctrina determinada, y en cambio la palabra ética parece que refiere a algo que tiene que ser más universal, ¿no? Y por eso empezamos a hablar de ética también y no de moral, ¿no? Y en este momento hay una... Por otra parte, es que hay otra cosa importante, o sea, eso pasa en el mundo de la educación, pero luego también nos damos cuenta de algo que yo diría de una forma, lo he dicho más veces, con una sola frase, ¿no? Nos damos cuenta de que el cambio hacia la democracia, por sí solo, no nos hace buenas personas, o no nos hace mejores personas de lo que éramos, ¿eh? Seguimos teniendo los mismos vicios. Empieza la corrupción,
hay una lucha contra el terrorismo que no es demasiado pulcra ni demasiado escrupulosa, hay falta de civismo, hay faltas de respeto. Todo eso llama la atención y reclama también algo a lo que se le llama ética. Aquí falta algo que no tiene que ser regulado por las leyes, por el derecho, porque no todo tiene que ser objeto de regulación, sino que la gente tiene que... Yo en ese momento, en el año 1990, y pido perdón por citarme a mí misma, luego citaré a alguna colega y compensaré un poco, escribo Virtudes Públicas, que es el libro mío que ha tenido una proyección pública mayor. ¿Qué digo en este libro? Si la democracia no cuenta con ciudadanos virtuosos, no funcionará bien, no se perfeccionará. Esa es una idea aristotélica. Al mismo tiempo, por ejemplo, por los mismos años, Adela Cortina escribe un libro que se llama Ética Mínima, que viene a decir más o menos lo mismo. Si no consensuamos unos mínimos éticos, no funcionaremos bien, porque no podemos abandonar solo a las leyes, al derecho, la respuesta a qué es lo que debemos hacer. Y luego, por otra parte, y esta ya es la última parte de la respuesta a esta pregunta, es que las distintas profesiones también, y unas más que otras, la primera es la medicina, piden reflexión ética. A eso vamos a ir, pero ¿hay ahora una demanda distinta de ética para lo público y para lo privado? Yo siempre he defendido que la ética es pública. De ahí la expresión virtudes públicas. La ética, a diferencia del derecho, nos obliga en conciencia y, por lo tanto, obliga a cada persona. Las personas tienen que asumir interiormente las obligaciones éticas. Es decir, la pregunta ¿qué debo hacer?, que para Kant era la síntesis de la pregunta moral, nos la planteamos muchas veces. A nivel más privado, nos la planteamos, por ejemplo, en el ámbito familiar, pero también debería planteársela un servidor público, un político. ¿Qué debo hacer?, ¿no? Y no solo qué debo hacer tácticamente, sino qué debo hacer cuando se plantea, por ejemplo, con el tema de la inmigración y los naufragios y las pateras, ¿qué debemos hacer ante esta situación? Y no es Eso finalmente es una pregunta ética. Y no es gravísimo que también se esté preguntando qué no debo hacer y que Exacto, la respuesta sea sí. solo lo que la ley me impida, dejando, Bueno, por tanto... esa es la tendencia, Claro. esa es la tendencia. Si la ley no me lo impide, todo queda abolido, por lo tanto... No, sí. yo incluso diría, es más fácil y quizá más adecuado, más conveniente plantearse qué no debo hacer que plantearse qué debo hacer. Plantearse qué debo hacer es muy complicado, la respuesta es muy complicada y la mayoría de las veces no sabemos qué contestar, pero sí que sabemos que hay cosas que no deberíamos hacer y hacemos. Y que son más que son- allá que la ley. Y que deberían ir más allá que la ley, porque, por ejemplo, la corrupción política o empresarial es delito. Es decir, la ley no la permite, y sin embargo existe, ¿no? Entonces, ¿por qué existe? Porque falta la actitud ética, porque falta esa voluntad ética de adaptarse, en este caso, a una ley que me está diciendo lo que debo hacer o lo que no debo hacer. Y ese horror que de repente un responsable político, por ejemplo, al que no se le termina de encontrar un delito penal Claro. después de un comportamiento claramente indigno, claramente inaceptable, que no sería reconocido por nadie, decente, digamos, sale cantando victoria y además aclamado por los suyos porque no ha sido cazado en delito, cuando Claro. lo que ha hecho ha sido indigno. Sí, porque claro, la ley para penalizar un delito determinado tiene que probarlo, y a veces no hay pruebas. Y a veces pues ahí hay gente que es muy hábil, ¿no?, haciendo las cosas mal hechas y sin embargo procurando que no le pillen, ¿no? Pero aquí hay que ir más allá de la ley, digamos, ¿no? Entonces, claro, hay que ir más allá de la ley, ¿no? El otro día había una entrevista a Felipe González, ¿no?, que decía que uno de los grandes problemas
de las democracias actuales es que las leyes han dejado de cumplirse, ¿no? Y decía, en Bien, Europa no y es en que España. no haya leyes, es que han dejado de cumplirse. Es que hemos dejado de tener la conciencia de que es obligatorio cumplir la ley, de que en todo caso la ley la podemos cambiar si la consideramos injusta, pero la podemos cambiar dentro de los cauces legales, ¿no? El querer desobedecer a la ley puede ser un principio ético, ¿eh? Pero para desobedecer a la ley hay que atenerse a las consecuencias de esa desobediencia y querer cambiarla dentro de los cauces legales. Sí, decía Es decir, Felipe González. no tiene sentido hablar de ética, la ética es normativa, ¿eh? Por lo tanto, la ética es la ley moral, pero es una ley también, ¿eh? Decía Felipe González que le pareció horrible lo que había pasado con el independentismo catalán, Sí, Torra, esto, cuando por decían ejemplo, nosotros sí. no obedecemos la ley porque somos Somos demócratas y la democracia para nosotros está por encima de la ley. Esta es una aberración que nos puede llevar muy lejos. Sí, es una aberración total y yo preferiría no meterme en este berenjenal. No, ya, ¿no? pero bueno. Pero, Me imagino. porque pero- podemos hablar de ética hablando de muchas otras cosas. En un momento como el presente, donde estos temas tan importantes que está apuntando Victoria están ahora siendo observados de manera especial, es el tema, digamos, la bioética, ¿no? Está cambiando todo el mundo, la ciencia está haciendo descubrimientos inquietantes, estamos acercándonos a fronteras que dan un poco miedo, en el tema de la genética, por ejemplo. El mes de noviembre pasado, este profesor chino, pues que consiguió pues, unos bebés genéticamente modificados. Ya contábamos aquí la otra vez, habíamos estado en el Instituto Planck con el profesor Izpizúa, que nos hablaba de la gran cantidad de cosas que la genética está ahora a disposición de ahora, y nos decía, necesitamos que la ley dibuje nuevos marcos legales y que la ética venga a decirnos en qué terreno nos podemos mover. En el terreno de la bioética, que tanto has trabajado, Victoria, ¿qué cabría, en fin, recordar básicamente? A ver, yo creo que de todas las éticas que hoy llamamos aplicadas, que es como una corriente dentro de la académica, dentro de la filosofía moral, la primera que se ha desarrollado es la bioética, sobre todo como ética médica, ¿no? También luego está la investigación biomédica, que tiene que ver con estas investigaciones Genética. y estos intentos, ¿no?, de modificar genéticamente los embriones y producir seres humanos, en unos casos sanos y en otros casos no sabemos cómo, ¿no? Porque En todo caso, muy listos, se muy pueden tontos. hacer muchas cosas, o se podrán hacer muchas cosas. Yo creo que la medicina en este terreno ha sido bastante ejemplar. Ha sido bastante ejemplar porque ha sido la primera profesión que ha sentido la necesidad de hacer una reflexión ética y la ha llevado a cabo a través de la creación de distintos tipos de comités que, además de, en algunos casos, pedir una regulación, por ejemplo, los ensayos clínicos están muy regulados, ¿no? Los ensayos con medicamentos están muy regulados, pero además de la regulación hay unos comités que velan porque la regulación se cumpla en todos los niveles, ¿no? Hasta el punto de que se cumpla y se cumpla bien un elemento que es muy importante, ¿no?, para ver la diferencia entre la ley y la ética, que es el pedir el consentimiento al paciente, ¿no?, para entrar en un ensayo clínico o para que se haga con él algún experimento de algún tipo, ¿no? Porque ahora cualquier paciente que entre en un hospital se le pide el consentimiento para cantidad de cosas, ¿no? Porque todos son datos que se pueden utilizar para investigaciones futuras, ¿no? La ley dice que hay que pedir el consentimiento y que el paciente debe estar informado. Ahora, ¿cómo se pide el consentimiento? ¿Y qué es dar una buena información al paciente? Se puede hacer de una forma rutinaria, yo lo he visto, hace pocos días mi marido le tuvieron que operar y la enfermera le dijo, bueno, usted tiene que firmar un consentimiento y nada más, ¿no? Y le dio un papel para que lo firmara. Y hay una forma de pedir el consentimiento que es informando bien y estableciendo un diálogo con la persona.
que tiene que dar el consentimiento. Este último paso, ¿no? Eso no lo regula nadie, ¿eh? La ley dice que hay que pedir el consentimiento y dar información, pero hacerlo bien depende de quién lo hace. Y ese depende de quién lo hace es la actitud ética de la persona. Es decir, esto hay que hacerlo de una forma responsable. Y en el terreno esto de la bioética, ¿cuáles son, digamos, los territorios en los que te muestras más inquieta? ¿Qué es lo que más te inquieta en ese territorio? A ver, en el terreno de la bioética yo diría que pocas cosas, ¿no? Hay otros ámbitos en los que hay más. En el terreno, o sea, la experiencia de la relación con los médicos es esperanzadora. Yo creo que pensar que sí. Yo creo que sí. Que lo que haya de ocurrir lo estudiarán, lo investigarán y lo harán. Yo creo que sí, porque ellos mismos se encuentran muy poco preparados, digámoslo así, porque es que lo que hay que hacer, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Ante la pregunta ¿qué debo hacer? Muchas veces me tengo que decantar por el mal menor. Es decir, no hay un bien y un mal. Hay que sacrificar muchas cosas a veces, ¿no? Ante pacientes crónicos, enfermedades terminales, pacientes que piden que ya no se les trate más, porque ya no quieren sufrir más, se están sacrificando cosas. Y ese sacrificio no es escoger entre un blanco y un negro, es escoger un gris. ¿Hay una respuesta ética al tema de la eutanasia? Entonces, la respuesta ética es dar libertad. Es dar libertad para decidir. Esa es la respuesta ética, ¿no? Pero claro, es una respuesta ética que al mismo tiempo carga demasiado sobre la persona que tiene que tomar la decisión, ¿no? Y entonces tiene que haber un cierto consenso social de cuáles son los límites que nosotros mismos nos imponemos a la hora de regular la eutanasia, por ejemplo. Lo que no se puede hacer es decir, libertad, cada cual es disponible de su vida, puede disponer sobre su vida y, por lo tanto, que haga lo que quiera, ¿no? Porque, entre otras cosas, la eutanasia se plantea cuando el individuo no se puede suicidar, sino que tiene que pedir ayuda. La eutanasia es, la mayoría de las veces, ayuda al suicidio, ¿no? Y, por lo tanto, tiene que colaborar alguien que sepa hacerlo, tiene que colaborar la familia y hay que hacerlo bien, ¿no? Por lo tanto, la ética de la eutanasia apunta a la libertad, el principio es un principio de libertad, pero una libertad dentro de unos límites. Esos límites los pone solo la ley, en términos generales sí, pero claro, cada caso es cada caso, ¿no? ¿Y los debates públicos en torno a temas como este enriquecen éticamente el asunto o corren el riesgo de, en fin, deteriorarlo por demagogia? Como el de la eutanasia. Sí. Bueno, es que finalmente no estamos de acuerdo, ¿eh? La sociedad no es una sociedad homogénea. Esa es la diferencia también entre, y es un progreso además que sea así, ¿no? La diferencia entre una sociedad donde la moral es una moral adjetivada, y tiene una doctrina determinada que dice de una forma concreta y clara qué es lo que se debe hacer y normalmente ante casos complicados como este prohíbe, y ahí se acaba, a cuando se empieza a dar más libertad de decisión, empiezan los desacuerdos y empiezan las discrepancias. Discrepancias que también tienen sus orígenes religiosos, ideológicos, ¿no? En el terreno de la bioética, la división entre una bioética, digamos, religiosa, bueno, todas ellas derivan de las religiones monoteístas, y una bioética laica, que es como debería ser la bioética, es una discusión que muchas veces es un diálogo de sordos, ¿no? Ese diálogo de sordos en parte puede ser atenuado por una regulación muy minuciosa, muy garantista, muy escrupulosa, en el que cada paso esté tasado y esté... Yo creo muy poco en esa casuística, no. En esa regulación casuística, primero porque vamos contra la libertad, la libertad y el prever todas las situaciones posibles, que es imposible, ¿no? Y todos los casos posibles. Y por eso mismo, porque es imposible,
no nos resolvería tampoco. Entonces, la discrepancia que dices de fondo entre los desacuerdos no iban a ser resueltas por una normativa más precisa, no. No, porque la normativa yo creo que ya es todo lo precisa que tiene que ser, ¿no? Claro. Y en realidad, a ver, estamos en sociedades liberales. La sociedad liberal ha llegado a algo que es un gran progreso, que es el reconocer las libertades individuales, ¿no? Cuantas más regulaciones y cuanto más ampliemos el Código Penal, ¿no? Porque finalmente las regulaciones, si quieren ser efectivas, finalmente se penaliza aquello que está mal, más restringimos las libertades, ¿no? Por lo tanto, que a veces es lo que pedimos, ¿eh? Esto yo lo he oído en comités de bioética, por ejemplo, en comités hospitalarios, es decir, es que estamos haciendo cosas muy absurdas, ¿no? Porque por una parte pedimos más autonomía para que el paciente decida y para que el profesional decida, y en cuanto vemos que la situación es muy conflictiva y muy complicada, decimos que nos regulen, ¿no? Y que nos digan qué debemos hacer, ¿no? Pero claro, eso es cargarnos la autonomía, ¿no? La autonomía significa responsabilidad. Cuando contabas que en el mundo de la medicina no es donde está tu mayor preocupación ética, al contrario, decías que posiblemente es el colectivo en el cual... Bueno, es el colectivo más apreciado por la sociedad en general. Sin embargo, pensabas en otros sectores, sí, a los cuales ahora quisiera que dirigieras tu mirada. A ver, el mundo de la empresa es el mundo de la medicina fue el primero que se apuntó a la necesidad de introducir la ética en la profesionalidad médica, digámoslo así. El mundo de la empresa fue el segundo, y fue el segundo con una práctica que se llamó responsabilidad social, bueno, que se llama responsabilidad social corporativa, por no llamarla ética. Yo creo que la ética daba un cierto miedo, un cierto repelús, ¿no? De decir, bueno, es una palabra demasiado grande. Suena a buenismo, dice. Sí, en parte suena a buenismo, suena a moralizar. La responsabilidad social corporativa yo creo que ha conseguido algunas cosas, pero ha acabado siendo como un marketing, ¿no? De las empresas. O sea, una gran empresa se hace publicidad con eso. Tiene un departamento de responsabilidad social corporativa, hoy es una asignatura de las carreras de administración de empresa. Y, en fin, bueno, cuando empezó la crisis económica, las empresas como una de las primeras que quebraron, Lehman Brothers, tenía una memoria de responsabilidad social corporativa impecable. Y, sin embargo, y otra, no sé si era Enron, rompió el código ético, fue lo primero que hizo, ¿no? Cuando quebró, ¿no? Entonces, claro, todo se pervierte, ¿no? No es una pequeña ficción. En esa sociedad que ha convertido a cada uno de los ciudadanos, exciudadanos, en consumidores. Somos prácticamente máquinas de consumir y, por tanto, la sociedad es un modo de jungla en la que vivimos la batalla encarnizada de los consumidores. ¿No es un poquito naif lo de jugar a estos coqueteos ahí más o menos de espolvorear un poquito de ética por encima, sí, cuando esto es una jungla? Ponga un código ético en su vida. Sí, ¿no? haga publicidad. Y eso es, sí, pues, casi todo el mundo, en cuanto tiene un problema, ¿no? Pide un código ético, ¿no? En las corporaciones, los partidos políticos, las empresas, los sindicatos. Pues yo lo pido en los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Porque bueno, cuando hace un rato hablaba de la medicina, me da una envidia, porque en los medios de comunicación nos hemos quedado a 1000 kilómetros de distancia de los médicos en la elaboración de códigos. En Cataluña, el Colegio de Periodistas hizo un código ético. Sí. Hizo un código ético, pero claro, ¿qué pasa con el código ético? A ver, el código ético, en primer lugar, cuando uno ve un código ético, es una frustración, porque dice, todo esto ya lo sabíamos, ¿no? El código ético finalmente se limita a establecer una serie, lo primero que dice el código ético, las leyes hay que cumplirlas, por ejemplo, ¿no? Pero claro, es que ya lo sabemos, ¿no? O sea, repite lo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces eso frustra, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué hago con esto?, ¿no? Yo siempre digo que los códigos éticos son buenos, primero, si se elaboran corporativamente. Es decir, si hay una participación corporativa, que es lo que pasó con el Código de Periodistas de Cataluña, ¿no? Que hubo
un cierto consenso de las grandes empresas, de las grandes corporaciones para... Eran 10 principios, me parece, eran pocos, ¿no? Pero allí había una serie de normas que, por ejemplo, decían que no había que confundir la opinión con la información, que la persona que era profesional de un informativo no debía hacer publicidad. Es decir, había una serie de normas que no estaban recogidas en la legislación, algunas de ellas, y que, sin embargo, había que cumplirlas porque no se cumplían. Entonces, esa participación, eso es bueno para la empresa. Eso es bueno para el colectivo, para la profesión, ¿no? Ahora, después, el código ético hay que cumplirlo. Y tiene que haber un comité, un organismo que vele por el cumplimiento del código ético. Y eso es lo difícil. ¿Sabe lo que pasa, ¿no? Victoria? Que eso es lo difícil. Como consecuencia de la gran crisis de los medios, muchos de los cuales están en estado de desesperación financiera, entonces lo único que importa es contar oyentes, contar espectadores, Sí, contar bueno, noticias, pero ya importa menos que haya que contar. Es el consumo, sí, sí. La clave es contar lo que haya que contar para que podamos contar. Entonces, quiero decir que los códigos éticos tienen la dificultad de estar viviendo, en cierto sentido, a contracorriente de unas otras corrientes que impulsan en otra dirección. Yo creo que el código es eso, hacer un código es querer tomar conciencia de qué estamos haciendo mal, y ponerlo sobre el papel en una serie de normas o principios y luego obligarse a cumplirlo. Claro, la clave es decir que estamos haciendo mal para tener tan pocos oyentes y tan pocos espectadores. Lo difícil a veces es ese primer paso, claro. Que a mí me ha pasado. A veces han venido a la universidad, al departamento, a decir es que queremos hacer un código ético y no sabemos por dónde empezar. Bueno, pues mira, poneros de acuerdo sobre qué estáis haciendo mal y por qué queréis hacer un código ético. ¿Qué es lo que os parece que chirría, que no se debería hacer? Eso es muy difícil, es muy complicado. Piensa, Victoria, que algunos medios de comunicación, porque la sociedad en muchos casos lo dice, atribuye a los medios de comunicación responsabilidad bastante notable en algunos malos hábitos, malas costumbres, por la difusión de productos deleznables que están mal acostumbrando, sobre todo a las generaciones más jóvenes, a hablar de una manera, a comportarse de una manera, a gestualizar de una manera, valorar las cosas de una manera, establecer criterios enfermizos, etcétera. Yo soy personalmente de los que creo que hay una gravísima responsabilidad, pero a lo mejor exagero. ¿Hay una gravísima responsabilidad? Bueno, a ver, los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad porque es que nos socializamos en un mundo de comunicación y cada vez más, ahora con las redes sociales, ¿no? O sea, los niños hoy se educan formalmente en la escuela y en la familia, pero se socializan en un ambiente que va mucho más allá, ¿no? Y ahí los medios de comunicación entran mucho, ¿no? Pero claro, esa responsabilidad es compartida también con la sociedad en general. Yo a los medios, yo cuando estuve en el Senado, tú te acuerdas, ¿no? Presidí una comisión sobre los contenidos de la televisión que vino provocada por una cosa de la cual ahora se ha celebrado que fueron los crímenes de Alcácer. Sí, ¿no? sí, lo recuerdo muy bien. Es decir, una forma de informar y no solo de informar, sino de comentar un proceso criminal y judicial que fue nefasto en aquel momento, ¿no? Y eso provocó esa comisión. A esa comisión asistían más periodistas que senadores, ¿no? Porque les interesaba el tema, ¿no? Y yo recuerdo una cosa que pedían los periodistas, que a mí me fue muy bien a la hora de elaborar el informe. Decían, es que no queremos que ustedes nos regulen más, queremos autorregularnos. Y claro, yo pensé, esta es la clave de la ética, ¿eh? Kant dice que la ética es la autonomía de la persona para crear sus propias normas y para obligarse a cumplir esas normas. Eso es la ética, a diferencia del derecho, que te las imponen desde fuera, ¿no? Aunque sea un derecho democrático, ¿no? Pero claro, ¿qué es autorregularse? Autorregularse es ponerse de acuerdo, el conjunto
de profesionales que trabajan en los medios de comunicación sobre cómo debemos hacer las cosas, cómo hay que informar, cómo hay que contrastar la información, cómo hay que entretener, ¿no? Cómo hay que hacer publicidad, hasta dónde hay que admitir publicidad. Los límites. Es decir, todo eso hay que consensuarlo y eso es autorregularse. Yo creo que los medios de comunicación no se pueden regular mucho más de lo que están regulados. No se puede ni se debe. ¿no? Estoy de acuerdo en que no se... Porque es la libertad de expresión no es por ahí, lo que está en juego. ¿no? Sí. Pero sí que debe haber esa autorregulación, que no es que cada cual se autorregule, no, eso no es. Es que la autorregulación tiene que ser colectiva. ¿no? Entonces sí que se han buscado procedimientos, como decir, bueno, el Consejo de Redacción, por ejemplo, hace eso. ¿no? Bueno, en parte hace eso, pero atiende a todo lo que hace un medio de comunicación. No pensemos solo en la prensa, pensemos en los que tienen más difusión, que es la televisión, la radio y luego hoy las redes sociales. ¿Qué opinas de las redes sociales? Entonces, claro, las redes sociales son incontrolables. ¿no? Las redes sociales son incontrolables y precisamente porque a mí lo que más me preocupa del mecanismo que han introducido las redes sociales en la sociedad, programas como Twitter o como Facebook, es que cada vez se hace más difícil pensar, o que tiene menos importancia pensar. O sea, reaccionar con un tuit a cualquier cosa que ocurre, a cualquier situación, es evitar la reflexión, evitar el pensamiento, limitar lo que uno quiere decir a un número de palabras determinado y una actitud muy de declaración constante y de presencialismo constante. Y eso me parece que es grave. Es decir, ¿quién piensa en la sociedad? ¿no? Disparar antes de apuntar, decía. Yo creo que la necesidad de ética también tiene que ver con esa falta de reflexión y de pensamiento. No es solo necesidad de ética, es necesidad de alguien que vaya un poco más allá de lo que decimos que es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Que es lo que nos piden y qué es lo que les damos. ¿no? Está transformando mucho la realidad, la comunicación en el mundo eso, con carácter irreversible posiblemente, ¿no? Las redes sociales. Bueno, yo no lo sé mucho porque, claro, estamos en ello, ¿no? Y no sabemos hasta qué punto esto llegará a transformar, pero a mí, por ejemplo, que la política se haga con tweets me parece tremendo, ¿no? Lo hace el presidente de los Estados Unidos. Bueno, y si además es el presidente de los Estados Unidos y el que tenemos ahora, es mucho peor, ¿no? Pues así se está haciendo la política. Pero quiero decir que, claro, que toda declaración se reduzca a un tuit es muy grave, ¿no? Y esa obligación, además, ¿no? de tener que tuitear, ¿no? Porque si no, no existes, ¿no? Pero eso existirá y tendremos que aprender a vivir ahí y a ver cómo pasa con las fake news, ¿no? Sí. Las fake news preocupan seriamente porque las fake news no solamente son una derivada indeseada de la globalización de las nuevas tecnologías, sino que hay una industria de las fake news y hay gente que ha descubierto esa vía y se ha lanzado en plonjón por ahí, ¿no? Sí. Eso va a ser difícil también de Las localizar, fake ¿no? news es más grave, es más grave porque las fake news son mentiras, ¿no? Mentiras fabricadas con un determinado fin, lo cual significa no respetar en absoluto la dignidad del otro. O sea, esto lo digo en términos kantianos, ¿no? Pero Kant pone la mentira como un ejemplo de no respetar al otro, no respetar la dignidad del otro. Yo cuando miento con la intención de engañar, al otro lo estoy manipulando, no le estoy respetando como persona, ¿no? Y las fake news son eso, son mentiras creadas en campañas electorales para que el candidato gane, ¿no? Y entonces se inventa uno lo que quiere del otro candidato, pensando que no es tan importante o no pensando nada, ¿no? Que es lo que decía antes, ¿no? Sí, decía Martin Barron, no haciéndose responsable. El director del Washington Post, estuve con él, me decía eso, que uno de los problemas graves que tienen las fake news es no solamente lo que hacen cuando mienten,
sino que hacen imposible identificar los territorios de la no mentira, sino que mentira, encharcan claro, todo el llega un territorio. momento que todo cae en Todo ese se hace terreno sospechoso. del engaño, ¿no? De que todo es sospechoso y nada puede... no podemos fiarnos de nada. ¿Qué tipo de sociedad produce? Porque yo no sé, la impresión que yo tengo, la traslado a la profesora, que esta es la sociedad que es la más crédula que yo he conocido y la más incrédula que yo he conocido. Es una sociedad que no se cree nada y se lo cree todo. Lo cree todo, es Entonces, verdad. yo quisiera saber cómo puede es ser verdad. eso a la vez. Sí. No se cree nada y se lo cree todo. Es de un escepticismo pasota que va por ahí, por yo- encima de la vida y de la muerte, y luego se traga cada chisme. Sí. Sí ¿Qué que hacemos es con cierto, eso? Que son sí. niños crecidos de desarrollo. Bueno, pero, a ver, yo escribí un libro que se llama Elogio de la duda. Ah, sí, a lo sí. mejor esa credulidad, ¿no?, que yo creo que también se ve mucho en temas como, siento traerlo a colación otra vez, pero el independentismo catalán está lleno de principios, de creencias no demostradas ni demostrables, ¿no? Un tema religioso. Semi-religioso, ¿no? Los populismos se alimentan de creencias, ¿no? Creencias que la gente cree porque es una forma simple de explicarle algo que es muy complejo y que es muy difícil de entender, ¿no? Y hay creencias muy de eso, de lo último que hemos oído, lo último que dicen las redes sociales, todo eso se cree, pero es verdad que es una sociedad incrédula y además indiferente, ¿eh? Yo en un artículo que escribí hace tiempo que se titulaba Ética sin atributos, es decir, la ética de hoy, pues que es una ética laica que quiere ser universal, no tiene adjetivos, no está adjetivada, no debería estarlo. Decía que la ética sin atributos tiene dos peligros. Uno es el fundamentalismo, que es el exceso de creencias, y de creencias rígidas e inflexibles. Dogmas. Y el otro es la indiferencia, el no creer en nada, que son las dos cosas, las que apuntabas, ¿no? Esa paradoja, ¿no? Somos incrédulos, pero por otra parte, como necesitamos creencias, nos agarramos a las más dogmáticas, ¿no? a las más fáciles. Y eso en una sociedad, en cambio, tan grande en la cual todo el mundo tiene esa conciencia, es decir, no hay ninguna persona, es conversación de bar, vamos, lo que está cambiando todo, a la velocidad a la que está yendo, la sensación que tenemos de estar todos descolocados, ¿está provocando una sociedad asustada? Con miedo. Asustada. Sí. Bueno, por ejemplo, los populismos en parte también se explican por el miedo, ¿no? Es una respuesta al miedo. Una respuesta al miedo es que alguien me explique por qué estamos como estamos y quién nos puede sacar de esta situación que parece que no tiene salida, ¿no? Lo que pasa que, claro, las respuestas que da el populismo son más temibles, ¿no?, que el miedo que les ha provocado, ¿no? Pasa que la duda que planteas, la duda es un estado adulto, es decir, la duda es bueno, un claro, estado a ver, yo me he dedicado superior, a la filosofía. es un estado superior, ¿no? Yo me he dedicado a la filosofía Montaigne decía que es un ejercicio de escepticismo, ¿eh? La frase más conocida de Montaigne es que yo que sé, ¿no? Es decir, dudar de todo, ¿no? Yo no sé nada, ¿no? Es la frase también de Sócrates, solo sé que no sé nada. Por lo tanto, ese dudar de todo es muy sano, ¿no? Es muy sano. Pero claro, es una situación inquietante, ¿no? A nadie le gusta vivir en la duda, ¿eh? Lo que gusta es lo que decía antes, ¿no? Queremos ser muy autónomos, pero cuando vemos que tenemos que tomar decisiones y que dudamos, decimos, ¿por qué no nos regulan? ¿Por qué no nos dicen qué es lo que hay que hacer? Sí, en este papá, caso, que ¿no? venga. Queremos un protocolo, queremos que alguien nos paute, ¿no?, el camino. Se decía Ignacio Ramorete, director de Le Monde Diplomatique, que decía que no estamos en una crisis, estamos en un haz de crisis. O sea, que no sabemos muy bien cómo educar, qué instrucciones dar a nuestros hijos, Pero cómo organizar nuestra vida. yo no soy pesimista con respecto a esto, porque yo creo que esto es un progreso, ¿eh? O sea, una sociedad que sabe cómo educar es una sociedad dogmática, ¿eh? Nuestras escuelas nacional-católicas eran dogmáticas. Lo sabían. Sabían cómo educar, ¿no? Sabían lo que había que hacer en cada momento del día, ¿no? Nosotros no sabemos, estamos más desconcertados y eso es bueno, ¿eh? Pero eso quiere decir que para ir avanzando en la educación
lo tenemos que discutir mucho y lo tenemos que pensar mucho y tenemos que probar y reconocer nuestros errores y corregirnos, ¿eh? Y eso es lo que no llegamos a hacer. ¿Cuántas leyes de educación ha habido? Pues una por cada gobierno distinto del anterior, sí. ¿no? Claro, eso no es bueno. Eso no es parar de dudar, pero eso no es bueno. No, es que eso no es dudar. Eso es decir, el otro lo hizo mal y yo lo voy a hacer bien, ¿no? Pero eso no es dudar. Es tener muy claro qué es lo que es hacer bien las cosas, ¿no? Sí. Y claro, el problema que tenemos es que sabemos qué es lo que está mal. Por eso yo siempre he dicho que la forma de introducirnos en la reflexión ética es preguntar qué hacemos mal, no preguntar qué debemos hacer, porque eso es preguntar demasiado, ¿no? ¿Qué debemos hacer ante la inmigración? Pues obviamente hay que hacer algo, ¿eh? Y lo que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo hay muchas cosas que se están haciendo mal, ¿no? Y esas cosas que se están haciendo mal habría que analizarlas más, habría que profundizar en ellas y habría que corregirlas. Y a lo mejor esa corrección nos lleva a hacer las cosas mejor. ¿Y qué debemos hacer? ¿Se refiere a qué debemos hacer yo? ¿O de qué debemos hacer nuestros gobernantes? Claro, ¿O qué debemos hacer él? Es que el yo no se lo puede plantear en solitario, porque es lo que decíamos, lo que me preguntabas antes, ¿no? Si la ética es pública o es privada. En principio, la ética me obliga a mí, en conciencia, y yo decido lo que éticamente pienso que debo hacer. Pero lo decido teniendo en cuenta que la obligación ética no existiría si fuéramos Robinsones, ¿no? Yo a mis alumnos se lo explicaba así, ¿no? Un Robinson no necesita ética. Hoy quizás sí, porque el cuidado de los animales y todo eso forma parte de la ética, ¿no? Pero cuando se escribió el Robinson Crusoe, ese tema no... Hasta que apareció Viernes. Hasta que apareció Viernes. Pero entonces sí, entonces ya hay una preocupación por el otro, ¿no? Pero claro, un individuo solo puede hacer lo que quiera, porque no tiene a otro al que hacer daño y se puede hacer daño a sí mismo, porque eso no es una obligación ética el no hacerse daño a uno mismo, si no hago daño a los demás al hacerme daño a mí mismo, ¿no? Entonces, siempre el yo se plantea lo que debe hacer, no en solitario, sino teniendo en cuenta que lo que debe hacer es una obligación con respecto a los demás. Es una constante de tu pensamiento siempre. O sea, el hombre, nadie es solo un individuo, y la idea de compromiso, la idea de lo social, la idea del compromiso social ha acompañado cada una de tus reflexiones a lo largo de toda tu vida, ¿no? De manera que en este caso también la reflexión ética es individual, pero tiene que tener proyección colectiva, si no, no vale, ¿no? Claro. Y por eso a las sociedades liberales, que insisto, representaron un progreso con respecto a sociedades más autoritarias, al feudalismo, etcétera, sin embargo, les ha costado mucho, les cuesta mucho crear, construir una moralidad pública, ¿no? Porque parece que cualquier intento de construir una moralidad pública coarta la libertad. Y es verdad que la moral coarta la libertad. Pero claro, tiene que ser una represión, digamos, de la libertad asumida por el individuo. Y sobre también en torno a la felicidad. Escribiste hace no mucho un libro sobre la felicidad, sí. En el que hablabas de la felicidad como algo también individual, muy hija de la libertad. De la libertad, por supuesto, pero también, a ver, la primera, digamos, no definición, ¿no? Pero la primera consideración de la felicidad en la filosofía es la de los griegos, concretamente la de Aristóteles, y es en la ética, ¿no? Y dice, todo el mundo tiende a la felicidad, pero no todo el mundo sabe cómo se consigue la felicidad. Y él dice, la felicidad es la vida buena, la vida de acuerdo con las virtudes, ¿no? Con el cultivo de las virtudes. Solo de esa manera se identifica la vida feliz con la vida buena, con la vida moral, con la vida ética, ¿no? La vida virtuosa. Con la vida virtuosa, ¿no? Luego, a lo largo del desarrollo del pensamiento, en la época griega, la libertad individual tiene muy poco sentido. Es decir, lo que Aristóteles piensa como vida buena es la dedicación a la vida pública, al servicio, lo que hoy llamaríamos servicio
público, el servicio a los demás. Eso es lo que hace el hombre libre. El hombre es libre para dedicarse a los demás. Y solo Es así el consigue político. la felicidad. Y solo así es libre de verdad, ¿no? Para la modernidad esto ya no es así, ¿no? La libertad de los modernos, que es una frase de Benjamin Constant, es distinta. Es la libertad para dedicarse cada uno a lo que quiera. Y eso es un progreso, dedicarse cada uno a lo que quiera. Pero claro, sin menoscabar el bien de los demás y la libertad de los demás, ¿no? Entonces, conseguimos o intentamos conseguir la felicidad a través de nuestra libertad, es decir, cómo quiero vivir, cómo prefiero vivir. Pero claro, para poder llevar a cabo esa preferencia, necesito una serie de condiciones que los demás me propician y me garantizan, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el libro mío se titula La búsqueda de la felicidad, que para la Declaración de Independencia de Estados Unidos es un derecho fundamental, ¿no? Dice que todo el mundo tiene derecho no a la felicidad, sino a la búsqueda de la felicidad. ¿Qué quiere decir la búsqueda de la felicidad? Pues que el Estado debe garantizar, debe poner las condiciones necesarias para que cada uno pueda ser libre a su manera, ¿no? Y buscar la felicidad a su manera. Pero esas condiciones son necesarias. El que no las tiene, o tiene una libertad interior, como decían los estoicos, ¿no? Había estoicos esclavos y decían, bueno, yo soy libre mentalmente, ¿no? Pero era un esclavo, ¿no? Epicteto era un esclavo. Y hoy en ese viaje de los clásicos a hoy, eso de yo busco la felicidad a mi manera y hago lo que me da la gana está bastante Bueno, claro, bien. Hago lo que me da la gana, si se lleva muy lejos es puro egoísmo y entonces es ahí donde estamos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Si cada cual dice yo hago con mi libertad lo que quiera mientras cumpla las leyes, que es mucho, ¿no? Porque hay cosas que las leyes no me las permiten hacer, ¿no? Me obligan a pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el egoísmo queda un poco limitado. Pero claro, el problema de las sociedades actuales es que son sociedades atomizadas, con poca cohesión social, con poco proyecto compartido común, ¿no? El proyecto compartido común no es nada más que el civismo, que el ser buenos ciudadanos, cada uno en su lugar, ¿no? El pensar un poco también en el bien común, en el bien de los otros. El buen ciudadano tiene que ser valiente. O sea, digamos, el valor cívico es exigible en una sociedad. No solo cívico. Bueno, el valor. Según cómo se entiende el valor, la valentía, sí. La valentía es la primera virtud griega, que es la virtud homérica, pero como valentía física, ¿no? Y luego se empieza a convertir en valentía moral, es decir, el que es capaz de autodominarse, el que es capaz de llevar a cabo un proyecto, es el que no es cobarde, el que es valiente y el que no es temerario tampoco, el que sabe escoger el término medio, ¿no? Oye, en ese otro libro tan bonito esa valentía hoy se echa mucho de menos, ¿no? Claro, hombre, ya, eso es lo que yo creo. Sobre todo a nivel público, ¿no? Sí. Es decir, la falta de valor político. Hay un escritor polaco, Vicensey, ¿no?, que decía cuando el juez de Nuremberg, el director del centro de Auschwitz, le dijeron, pero ¿cómo permitía usted, cómo podía usted estar viviendo en un lugar en el que, bajo su dirección, estaban matando a miles de personas todos y cada uno de los días? Y no me podía oponer, me daba miedo oponerme. Decía, claro, es que el miedo es bastante aceptado, pero ¿se puede aceptar ese miedo? Ese miedo no vale. Eso es a lo que Hannah Arendt le llama la banalidad del mal. La banalidad del mal. O sea, cuando explica después del juicio de Eichmann, ella fue como reportera al juicio de Eichmann en Jerusalén y luego hizo una serie de artículos para el New Yorker que luego se publicaron como libro y el título del libro es La banalidad del mal. Y la tesis, que fue una tesis muy discutida, es que Eichmann no pensaba, es decir, que Eichmann se daba cuenta de que estaba haciendo algo que era horroroso, pero él se veía metido en un engranaje y decía que el fin último era superior a los medios para conseguir ese fin y por lo tanto no quería pensar en esos medios, ¿no?
y es estar metido como una especie, utiliza esa metáfora del engranaje, ¿no? Que ser parte de una cadena, ¿no? Que iba a un objetivo determinado, que era salvar la pureza de la raza aria, y para eso había que matar a todos los judíos, y eso no era motivo de reflexión. Y esa respuesta individual a las cosas, digo, me gustó muchísimo el libro que escribiste sobre el gobierno de las emociones, sí. Creo que es algo así, ¿no? Cómo se gobiernan las emociones. Me gustaba cuando hablabas de las emociones como que no hay emociones buenas ni malas, sino también estamos ahí ante una responsabilidad personal y ante una decisión personal, ¿no? Sí, porque, a ver, la filosofía moderna, sobre todo, ha sido una filosofía excesivamente racionalista, ¿no? Que ha tenido como patrón normativo la razón, el cálculo racional, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, con argumentos estrictamente racionales. Kant es el modelo de esa filosofía. Menospreciando el sentimiento como algo, las pasiones. En filosofía se ha hablado más de las pasiones, ¿no? Que de las emociones. Las pasiones hay que dominarlas, ¿no? Las pasiones no son buenas, son desordenadas y por lo tanto hay que dominarlas, ¿no? Claro, si no hay pasión, no hay acción, ¿eh? Y por lo tanto la norma moral no motiva para actuar, ¿eh? ¿Por qué no hacemos aquello que sabemos que debemos hacer? Porque es más atractivo hacer lo que no debemos hacer, ¿no? Apasiona más el mal que el bien, ¿no? Es más divertido. Es más divertido, ¿no? Entonces, claro, si no hay un ingrediente sentimental que nos lleve a indignarnos, por ejemplo, ante las injusticias, pues nos da igual, finalmente, ¿no? Que el mundo sea más o menos justo. Todas las emociones, todas las pasiones, tienen aspectos positivos o negativos, pueden ser correctas o incorrectas, depende del uso que hagamos de ellas. Incluso el miedo. Y de la dosis. Es correcto, puede ser correcto. O sea, hay cosas que deben dar miedo. Claro. Bueno, ayer, por ejemplo, la fiscal general del Estado hizo un discurso en la inauguración del curso jurídico, hablando de que los abusos sexuales aumentan en la juventud. Claro, ¿esto cómo se explica? ¿No? ¿Cómo se explica cuando ha habido pues, una ofensiva bastante fuerte, penal incluso, jurídica, coactiva, por lo tanto, ha habido la sentencia de la Manada hace poco, y sin embargo, continuamente estamos viendo que eso se reproduce. Yo decía que era por la pornografía. Bueno, decía que era por la pornografía. Y por el actuar en grupo, claro, que hace que cada cual, ese juego de emulaciones, bueno, de quién es más machote. De decir, bueno, hay machismo todavía, ¿no? Si se producen esos abusos, es que el machismo no ha desaparecido, como se muestra en que haya una violencia de género que tampoco desaparece. El machismo es un sentimiento, es una actitud, es una manera de ser. El que mata a su mujer muchas veces se suicida. Si se suicida quiere decir que se da cuenta de que ha hecho algo que no debía haber hecho, si no se suicidaría. Y sin embargo lo ha hecho. O sea, hay un sentimiento que no es el correcto en ese caso. Y no ha cambiado ese sentimiento, a pesar de que la norma está muy clara y sabemos cuál es, ¿no? Entonces, yo en el gobierno de las emociones lo que intentaba explicar es que la moral o la ética es una cuestión de razón, pero también de emoción, ¿eh? Y si la emoción no va acompañada de razón, es malo, porque entonces no gobernamos las emociones, pero si solo hay razón sin emoción, no funcionamos bien, ¿eh? Y no hacemos lo que deberíamos hacer. Aristóteles llamaba acrasia, ¿eh? Que de aquí viene el ácrata y eso, a lo que luego se llamó debilidad de la voluntad, ¿eh? Es decir, lo que decía luego San Pablo, ¿no? No hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, ¿eh? Yo sé dónde está el bien, pero no lo hago el mal, ¿eh? Aristóteles llamaba eso acrasia, ¿no? Y habla de eso en la ética, y lo define diciendo: la acrasia es como una sociedad
que tiene muy buenas leyes, pero no sirven de nada porque nadie las cumple. O sea, ya pasaba eso en tiempos de Aristóteles, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué no se cumplen las leyes? Que si son buenas y la gente las reconoce como buenas, porque es más divertido no cumplirlas, ¿no? Pero en todo caso, transgredirlas apetece más. Dices gobernar las emociones como algo que pero gobernar uno mismo, que claro. que cada cual tiene que pilotar su propio vehículo, ¿no? Sí. Has aludido a la violencia de las mujeres contra las mujeres, etcétera. Hablas del siglo de las mujeres. Sí. Me gustaría que comentaras un poco en qué punto estamos y también coloca el foco de la ética sobre el movimiento que está viviendo. Sí, ahora yo creo que estamos en un buen momento, ¿no? Porque parecía que el tema del feminismo, el feminismo había decaído, las generaciones más jóvenes no se apuntaban al feminismo. Había como... Yo cuando escribí El siglo de las mujeres hablaba de 3 grandes temas que no estaban resueltos y que siguen sin resolver, pero que hoy por lo menos hemos tomado conciencia. Uno es la falta el techo de cristal, es decir, las mujeres tienen acceso en los países desarrollados. Estamos hablando de países que reconocen la igualdad, estados democráticos y de derecho. Acceden a la educación, acceden al mundo laboral, acceden a la mayoría de las profesiones, pero sin embargo hay un techo que las limita y no llegan a los puestos de mayor responsabilidad. Esto se está rompiendo. Este techo en los últimos años tiene ya muchas grietas, ¿no? Y yo creo que es en lo que vamos más rápido, ¿no? en romper ese techo. Luego, el otro tema es la violencia machista. La violencia machista no desaparece, ¿eh? Y sigue siendo un problema de desigualdad, de dominación de un sexo sobre otro, que se perpetúa y que además las nuevas generaciones siguen con esa dominación de la forma que la entiendan, pero siguen en ello. Y la otra era la más difícil de resolver, que es la igualdad en la vida cotidiana, la falta de conciliación, la vida laboral, la vida familiar, el conseguir una igualdad real, no solo la igualdad jurídica, es decir, sino una igualdad real, ¿no? Que haga que los permisos de maternidad sean también de paternidad, que cuando se pide una licencia para cuidar a una persona mayor o a un niño no la pide siempre a la madre, sino que también la pide al padre. Es decir, que haya una igualdad ya normalizada, naturalizada, que no la hay, ¿no? Eso se puede regular, pero no del todo. Por eso hoy ha aparecido un valor que éticamente es muy importante, que es el valor del cuidado, como un valor que debería ser tan importante como la justicia, pero que es mucho más difícil de implantar que la justicia. Y la justicia es muy difícil, ¿no? Pero el cuidado aún más, ¿no? Porque es como más personal, ¿no? Más espontáneo, menos profesionalizable. Yo creo que en la conciliación está luego el gran horizonte. Yo muchas veces he contado, yo he conocido a muchas mujeres que han tenido en un momento o en otro de su vida que plantearse su carrera profesional y su maternidad, optando, eligiendo, aplazando. No he conocido a ningún hombre que haya tenido que optar entre su paternidad. Yo, para ser padre, nunca he tenido que poner en cuestión. Pero, no, pero en general, sí, pero en general, a lo largo de tu vida, ahí es donde descubres que está el verdadero nudo gordiano. Sí. Entonces yo creo que estos temas que cuando yo escribí El siglo de las mujeres, era el 1998, con las manifestaciones feministas que ha habido en los últimos años, se ha insistido mucho en el rechazo del acoso sexual, ¿no? Un rechazo a veces que puede parecer incluso un poco exagerado, ¿no? El desprecio del piropo, por ejemplo, incluso, ¿no? O sea, una cosa a veces que uno no sabe dónde tiene que estar el límite, dónde debe estar el límite. Y luego el tema de la conciliación ha empezado a formar parte de las agendas políticas,
fin, lo que pasa es que hoy no tenemos gobiernos, pero sí, se ha incorporado en los programas políticos y empieza a ser una cuestión que preocupa y que se reconoce como el tema del cuidado también, ¿no? Y el panorama general, desde esa perspectiva de la ética... Entonces, el panorama con respecto al feminismo, cuando yo publiqué El siglo de las mujeres, me preguntaban, ¿cuál es el siglo de las mujeres? ¿El siglo XX o el siglo XXI? No me lo había planteado, pero yo creo que el siglo de las mujeres fue el siglo XX porque la revolución más importante del siglo XX fue la revolución de las mujeres, la revolución de conseguir el sufragio universal y conseguir los primeros pasos hacia la igualdad se consiguieron en el siglo XX y casi se consolidaron jurídicamente en el siglo XX. Pero el siglo XXI debería ser el siglo, yo diría, de la desaparición del feminismo. Claro. Que el feminismo desaparezca, si no es por desidia de las mujeres, que espero que no lo sea. O por represión. Ni por represión, ¿no? Que espero que no nos dejemos, ¿no?, reprimir hasta ese punto. Pero el feminismo debería desaparecer porque cuando no sea necesario. ¿Era tuya la frase esa de que el problema de las mujeres es un problema de los hombres? No sé quién le ¿O de toda la sociedad? No, de los hombres. El problema de los hombres. Es un problema de los hombres, ¿no? No sé. No sé. No, la tuya, ¿no? No, es que yo decía, porque a mí me gustó... Mío no es. No sé, me pensaba que... No sabías la tuya. No, es que yo muchas veces he pensado que los hombres que no somos violentos con las mujeres tenemos que hacer una reflexión un poco de gremio. Algo le pasa al gremio que no le pasa al gremio de las mujeres. Hombre, yo creo que porque los hombres... Las mujeres, por ejemplo, también hay mujeres alcohólicas, también hay mujeres drogadictas, también hay mujeres de familias desestructuradas, también hay mujeres... Pero no se unen en bandas para prenderle fuego a un cajero automático, a un mendigo, ni nunca... Sí. ¿Por qué? Sí, claro. Es decir, que hay algo aquí, debe ser la historia, ¿no?, que arrastra... Yo creo que hay una cultura detrás, ¿no?, que deberíamos valorar más, ¿no? Yo cuando he dicho esto siempre he tenido una oposición feminista, Por ejemplo, el valor del cuidado, cuando se empezó a hablar del valor del cuidado, que la primera que lo propuso fue una psicóloga americana que se llama Carol Gilligan, tuvo una oposición feroz por parte de las mujeres, ¿no? Es decir, bueno, es un valor que las mujeres hemos tenido que apechugar con él por necesidad. Si encima lo convertimos en un valor reconocido, nos perjudicará finalmente, porque nos dirán, bueno, vosotros a cuidar, os toca, ¿no? Eso está muy bien. Pero claro, es que no es eso lo que se estaba diciendo, ¿no? Ese valor tiene que ser universal, ¿no? Es necesario, pero no que lo hagan las mujeres, sino que lo hagan hombres y mujeres, ¿no? Entonces, hay en la historia de la mujer mucha represión, mucha dominación, pero sí que se ha desarrollado una forma de vida, unas maneras de hacer que son distintas, ¿no? Se dice también que la conciencia moral que adquiere, eso lo han dicho psicólogos que han hablado del tema, la conciencia moral que adquiere el hombre la adquiere tomando como modelo la ley y la justicia, ¿no? Y en cambio la conciencia moral que adquiere la mujer la adquiere de otra forma, porque tiene en cuenta más la responsabilidad con los que tiene alrededor, con la gente cercana, el intercambio con el otro, ¿no? Y entonces es otro tipo de evolución de la conciencia moral. Y eso se ha probado con ejemplos, con experimentos, con trabajo de campo, ¿no? Preguntándoles a niños y a niñas, ¿no? Frente a determinados dilemas morales, opinaban de forma distinta y razonaban de forma distinta porque su forma de evolucionar moralmente ha tenido en cuenta cosas distintas. Entonces, claro, tener en cuenta eso que la mujer ha ido cultivando a lo largo de los siglos no debería despreciarse, ¿no? Porque lo ha hecho la mujer, sino decir, bueno, son aspectos que la sociedad, son elementos que la sociedad necesita y que se deben incorporar a la vida colectiva, a la vida común.
Bueno, y para concluir, volviendo al tema de la ética pública y privada, a partir del fanatismo, a partir de la parcialidad, cómo de pronto se producen estas quiebras de las cosas. Para mí el ejemplo máximo que yo he visto de la parcialidad fue en el caso de los etarras aquellos que tuvieron durante tanto tiempo a Ortega Lara secuestrado como un perro. El día del juicio yo veía a los acusados, los que habían tenido a Ortega Lara ahí encerrado como un auténtico perro, y a mí me hace mucha impresión, soy vasco, hombres de mi edad. Decía, ¿pero qué os ha pasado? ¿Cómo podíais haber estado haciendo esto? Yo no tenía ninguna duda de que ese hombre, en su casa, en Mondragón, le estaba a lo mejor diciendo al niño, niño, no contestas así a tu madre, y haz el favor de coger el tenedor como es debido, ¿no? Y luego se iba a tratar como a un perro, como si hubiera un doble juego. Este, digamos, el extremo superlativo. Pero en una dosis atenuada de esa misma parcialidad, el que tiene una moral en su casa, un código de comportamiento en su casa, para su familia, para sus hijos, para él, y luego le tolera de manera inexplicable a sus representantes públicos la corrupción. Para mí eso es inexplicable. O sea, sí. Sí. Inexplicable. Va castigando poco a poco, ¿no? Pero ¿con qué naturalidad se acepta la corrupción en actitudes que no aceptarían en su casa, en sus familias, porque son de los nuestros? ¿Eso qué tipo de patología es esa? Bueno, una patología muy extendida, ¿no? Sí, porque hay algo, sí. hay algo en las farmacias. No, en nombre de algo, ¿no? Se hace. O sea que yo creo que aquí lo que priva es la endogamia de grupo, es decir, El clan. por el bien del partido, por ejemplo, ¿no? Ya. Se hacen cosas que no se harían a otro nivel, ¿no? O por unos principios determinados, es decir, el etarra que tortura o que secuestra está defendiendo algo, ¿no? Es un poco lo que decía Hannah Arendt de los nazis, ¿eh? O sea, sí, Es decir, él están cree que es defendiendo coherente. algo Es coherente, es un que niño, trata bien a tu justifica, madre. sí, el fin justifica los medios, eso va contra la moral siempre, ¿no? El fin nunca justifica los medios. Más bien hay que atender a los medios y ver si esos medios están avalando el fin, ¿no? Es lo de Hannah Arendt, la Determinados banalidad del mal. medios. Y yo diría Lo de Hannah Arendt. que va en ese sentido, ¿no? Es decir, esa persona no es una persona íntegra, ¿no? Porque tiene para un cierto orden de cosas unos principios que le parecen obvios y que los acata, el respeto a los demás, el no hacer daño, y en cambio a otro nivel es capaz de hacer cosas. Bueno, cuando se habla de que la cultura nos hará mejores y tal... De la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por eso. Había nazis muy cultos, ¿no? Tocaban a Schubert y lloraban. Exacto, lloraban. Y luego iban mataban a a la 12.000. ópera y luego torturaban a los niños, ¿no? Y entonces, claro, eso quiere decir que son registros distintos, ¿no? Y que se justifican determinados comportamientos en nombre, yo creo que estamos otra vez en el terreno de las credulidades y de las creencias, ¿no? Cuando un determinado principio se vuelve tan fuerte, los principios morales no son tan fuertes porque son muy abstractos, ¿no? El principio de la igualdad es un principio muy abstracto. A la hora de determinar cómo se reconoce la igualdad del otro, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas discrepancias. Bueno, por eso nos cuesta tanto llegar a aceptarlo y llegar a llevarlo a la práctica. Pero cuando hay principios, a estos hay que matarlos, ¿no? Porque sobran, ¿no? Eso es un principio rígido, eso es fanatismo, ¿no? Entonces cualquier medio sirve, ¿no? Y ahí hay ceguera total, ¿no? En fin, de esta conversación vamos a sacar la moraleja. Ya has dicho varias veces que no eres pesimista, aunque ahora hay una especie de corriente más o menos tenebrosa que es muy pesimista. Veo que tú no te apuntas al pesimismo, ¿no? No. Pero sí me gustaría que hicieras un poco la moraleja. Conclusión. Esta sociedad que anda buscando respuestas éticas a prácticamente todo, ¿qué debe oír de una especialista como...? No, yo eso no lo diré, no. No, porque yo no soy... Nosotros nos defendemos siempre así, o sea, los filósofos de la moral sabemos lo que han dicho los filósofos sobre la moral y lo que podemos decir nosotros en general, pero no moralizamos, es decir, no somos... Bueno, pues di algo en general.
No, a mí lo que me lleva al optimismo a mí es que nos planteemos estas cuestiones. Es decir, que yo creo que si hay una necesidad, aunque solo sea de la palabra ética, ¿no? Si en el campo de la medicina, de la investigación, se plantea algo como lo que se llama el principio de precaución, ¿no? De decir, bueno, no podemos ir muy deprisa, ¿no? Porque no sabemos a dónde vamos a llegar y, por lo tanto, eso conjuntamente tenemos que mantener ese principio. Eso es bueno, ¿no? Y sostener eso es fundamental. Y yo creo que eso se está sosteniendo. Es decir, hoy se escribe mucho sobre estos temas, se discute sobre estos temas. Otra cosa es que luego la realidad los desmiente, que la realidad nos frustra, que pensamos que todo debería ser mucho mejor, pero yo creo que esa insatisfacción hay que tenerla y si no, no seríamos lúcidos, si no tuviéramos esa... Yo a mis alumnos les decía que la ética es parte de la insatisfacción frente a lo que ocurre y la esperanza de poder cambiarlo. La esperanza de poder cambiarlo yo creo que la tenemos un poco, ¿no? No cambiarlo del todo, ni nosotros lo veremos todo cambiado, todo lo que nos gustaría haber cambiado, pero la esperanza la mantenemos. Victoria Camps, muchas gracias.